buenas, bienvenidos nuevamente a un capítulo más de La Historia Te Cuenta. Esta tarde, bueno, primero queremos saludar a los compañeros que están aquí presentes, que siempre nos ayudan con la parte tecnológica para llegar a ustedes al aire. Solito, bueno, el Neto dice que solito es porque como ya el Pato se fue, ya ni bola para el Pato. Patito, Netito, buenas tardes, qué gusto que estén aquí. Bueno, qué gusto estar con ustedes una tarde más para La Historia Te Cuenta. Hoy es 9 de julio y tenemos también a una compañera aquí que ya la conocen. Ella es Doménica Soria, ella es también, ahora sí ya nos podemos ver. Nos podemos ver por la señal del Facebook. Doménica Soria es compañera también y nos va a estar acompañando en este programa también, porque Sandrita, le mandamos saludos nuevamente a Sandrita, ella sigue disfrutando de sus vacaciones, así que le tenemos aquí a Dome para poder abordar el programa de hoy. Dome, bienvenida, qué gusto que estés aquí acompañándonos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola chicos, ¿cómo están? Aquí en cabina, Fer, y a todas y todos los que nos están sintonizando. Bueno, hoy estamos de fiesta. Hoy ¿Qué estamos pasa? de fiesta. Claro, un aplauso, viva Riobamba. Viva Riobamba, a ver, nos van a decir qué les pasa. El aplauso, por favor, el aplauso. Bravo. Hoy, 9 de julio, un 9 de julio de 1575 fue la primera fundación con nombre propio de San Pedro y San Pablo de Riobamba. Así que un fuerte aplauso para Riobamba. Pero Dome, cuéntanos un poquito más de esta historia, a ver qué pasa. ¿No es la fundación en agosto? ¿Qué pasó? ¿Por qué te inventas esto? A ver, cuéntanos qué está pasando. No me inventé yo, se inventaron unos investigadores. Justo en la mañana tuvimos aquí la presencia de Álvaro Mejía Salazar, investigador, que ya les contaremos más, esperemos tenerle próximamente en este programa. Y bueno, Álvaro Mejía, entre sus investigaciones, encontró el acta fundacional del 9 de julio de 1575, donde está oficialmente la ciudad de San Pedro y San Pablo de Riobamba. ¿Y qué pasa con la que creíamos nosotros del 15 de agosto de 1534? Pues ahí se fundó Santiago de Quito, no Riobamba. Ya, entonces es un dato súper importante, pero ¿crees que puede resultar perturbador para la gente que claro. Siempre, a ver, ¿por qué? Pero bueno, o sea, la idea no es generar aquí conmoción y que la gente después nos diga, no, ¿qué están diciendo? ¿Qué les pasa? No, La Historia Te Cuenta precisamente es para esto, para aprender, para seguirnos educando y para escuchar las nuevas investigaciones de la historia. Entonces, ¿qué pasa cuando hay que rectificar o cuando nos enteramos por las escrituras, los documentos patrimoniales históricos acerca de estas nuevas fechas? Sí, es un poquito conflictivo y es el tema de las primicias, cómo se ha popularizado a Riobamba como ciudad de las primicias, y entre estas primicias se suponía que estaba la fundación de Riobamba como la primera ciudad fundada en este territorio, y al no ser el 15 de agosto de 1534 ya no se tendría esta primicia. Entonces esa sería como que la parte nostálgica pero romántica que se señalaba en la entrevista de la mañana, saber que Riobamba no fue esta primera ciudad, pero debemos sí tener este nuevo discurso para nosotros saber las fechas reales. No, hoy 9 de julio de 1575 somos oficialmente San Pedro y San Pablo de Riobamba. Así que más información. ¿Cómo he luchado porque puedan tomarle en cuenta el 9 de julio? Linchados aquí. Gracias, Netito, gracias por el espacio también. ¿Qué aprendiste vos de la entrevista de la mañana? Bueno, en realidad le enseñé a varios amigos que no me creían que la fundación de Riobamba era el 9 de julio. Ya, entonces, era que apuestes, pues, para que ganes. No, pues no. Es que todavía no está ¿sabes qué descubrimos con Álvaro? Ajá. Es que para que pueda tener fundación tiene que haber fiesta. Exactamente. Tiene que haber algo que pueda darle... Oficializarlo, ¿no? Claro, o sea, y francamente no la tenemos. No la tienes en la memoria. Nadie, ni siquiera en la historia de la escuela te cuentan de la fundación de Riobamba. Pasa desapercibido. O sea, es importantísimo la emancipación política, que para mí es menos importante que la fundación.
Ajá. Porque todas han tenido un intento de liberarse, porque la emancipación política es el intento de liberarte. Pero esa tiene más importancia que la fundación, que la fecha donde nace, donde tu identidad empieza a formar parte de. O sea, y yo sí he peleado muchos años por eso, pero no me paran bola. Ojalá algún rato me paren bola. Bueno, ya vamos. Ya Bueno, vamos pero por ahí. estamos aquí precisamente para aprender Estamos para y rectificar también el sentido común y el conocimiento de los vecinos y vecinas que también nos siguen para poder seguir aprendiendo. Bueno, nos demoramos un poquito y pedimos disculpas también a los vecinos y vecinas y también a nuestro invitado del día de hoy. Es una persona muy interesante, investigador, escritor, y bueno, ya le vamos a preguntar. Juan Carlos Grijalva, bienvenido. Bueno, es una conexión internacional. Déjenme decirle que él en este momento se encuentra en Estados Unidos y pues agradecemos tu presencia también y muchísimas gracias, Juan Carlos. Bienvenido al programa. Ahora sí tenemos que ponernos los audífonos para poder escucharte y poder realizar esta entrevista. A ver, no tenemos audio todavía aquí, Netito, por favor, si nos ayudas. No escucho nada. ¿Tú escuchas, Domé? No, y acomodo el micrófono. Ya, no tenemos audio. Danos un segundito, Juan Carlos, por favor, para... No se va. Ya, bueno, mientras arreglamos mientras arreglamos acá, nosotros vamos a hacerte una presentación, Juan Carlos, porque ahorita no te escuchamos. Dame un segundito para hacer la semblanza. Escuchando? ¿Tú sí nos escuchas, Juan Carlos? ¿Me están escuchando ahora? No escuchamos. Háblanos, Juan Carlos. No sé si me están escuchando ahora. A ver, por los audífonos, no. Creo que estamos escuchando por los... A ver. Habla para escucharte nuevamente, ya. Tal vez ahora me están escuchando. Veo mi imagen en la pantalla Ya. y Tenemos tengo conectado el pantalla. sonido, pero no sé si me están escuchando. Sí, Ya, ya te ahorita- escuchamos. Ahorita sí, Ahorita ya, sí. pero bájeme Ah. un poquito. Perfectamente. Ya, ahora sí. Juan Carlos. Ahora... Ay. Mucho gusto, Juan Carlos. Yo soy Fernanda. Hay que editarle el nombre de Dome, no se llama William. Y ahora sí, Juan Carlos, nuevamente muchísimas gracias y bienvenido a compartir este programa, a compartir pantallas y a compartir conocimientos y experiencias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Juan Carlos. Bueno, voy a hacer tu presentación. Juan Carlos, tengo por aquí tu semblanza. Dame un segundito, por favor. Juan Carlos Grijalva es profesor titular de Español y Literatura Latinoamericana en Assumption University de Massachusetts. Sus publicaciones y estudios giran en torno a escritores e intelectuales del siglo XIX y XX en Ecuador, Perú y México. Pensamiento social latinoamericano, literatura y producción cultural indígena y periodismo femenino del siglo XIX. Es coeditor con Michael Hanselman del libro de Atahualpa y Cuauhtémoc, Los nacionalismos culturales de Benjamín Carrión y José Vasconcelos del 2014 y autor de Montalvo, civilizador de los bárbaros ecuatorianos 2004. Sus artículos han aparecido en libros y revistas especializadas de Ecuador, Estados Unidos y Europa. Así es que, como siempre decimos aquí, tenemos invitados súper especiales y pues bienvenido nuevamente, Juan Carlos. Muchas gracias otra vez. Le escucho, ya, ahí se estoy escuchando mejor. Juan Carlos, tenemos aquí, bueno, a Dome también que nos va a acompañar a co-conducir este programa porque es ella quien conoce muchísimo de tu trabajo, de tus investigaciones y precisamente de la temática del día de hoy, Dome, que tenemos. Bueno, vamos a hablar acerca del capítulo 5 de la imaginación patriarcal, emergencia y silenciamiento de la mujer en la prensa y la literatura ecuatoriana entre 1860 y 1900. Este capítulo 5 es muy particular porque vamos hoy a conversar con Juan Carlos acerca del primer periódico femenino ecuatoriano llamado El Tesoro del Hogar. Así es. Pero antes de ahondar en ese tema, Juan Carlos, si queremos que nos cuentes un poquito más, tú de dónde eres, qué haces por allá tan lejos, cuéntanos un poquito, cuéntanos tu historia antes de empezar a profundizar en este tema. Mi historia en 2 minutos entonces, o 1 tal vez. Yo nací en Quito
Mi familia es ecuatoriana y también parte colombiana. Llegué a este país, a los Estados Unidos, hace varios años atrás para estudiar un doctorado en literatura latinoamericana. Y bueno, me fui quedando, encontrando nuevas oportunidades de vida y he desarrollado, digamos, una vida académica, una carrera académica en las universidades de aquí, de este país. Pero mis estudios, mis investigaciones se centran de manera muy importante en el Ecuador, en relación con la prensa, la literatura, el tema obviamente también que nos trae ahora, que nos reúne hoy, que es el de la literatura, la escritura producida por mujeres en el siglo XIX sobre todo. Esto entre otros temas. No soy alguien que puede pensar en una sola cosa. Me gusta, digamos, tener siempre una variedad de temas y de problemas en la cabeza. Gracias, Juan Carlos, por contarnos nuestra historia, compartir con nosotros también para que la gente pueda conocer un poquito más acerca de, no vamos a entrar a cosas privadas, obviamente, no, pero sí para conocer la parte humana también de nuestro invitado del día de hoy. Bueno, tuvimos también aquí en el país, estuviste promocionando un libro, el cual titula La imaginación patriarcal, emergencia y silenciamiento de la mujer en la prensa y literatura ecuatoriana de 1860 a 1900, ¿no? Esto fue publicado en enero del 2024 y sabemos que estás participando en los premios municipales para artes y ciencias 2024. Esto es en Quito, ¿no? En Quito, precisamente con este libro. Y pues bueno, empecemos ya a ahondar un poquito más en el tema. Bueno, primero preguntarte por qué te has interesado sobre el tema de las mujeres en la literatura. Yo tengo otra inquietud. A ver. ¿Por qué se fue a estudiar en Estados Unidos literatura latinoamericana? Buena pregunta. También, las dos son preguntas muy intrigantes en realidad. Voy a empezar por la segunda. Bueno, porque digamos aquí en Estados Unidos y sobre todo en la universidad donde yo estudié, se creó un departamento, digamos, un departamento de estudios y la biblioteca construyó además también un gran fondo de libros latinoamericanos muy importante. Entonces, esto me atrajo muchísimo, ¿no? Tratar de entender, perdón, necesito aquí poner un... Las cosas que suceden cuando llaman, ¿no? Desde, a la casa. Bueno, y entonces esta circunstancia de tener digamos, un grupo de investigadores internacionales dedicados al estudio de la literatura latinoamericana, un gran fondo, una gran biblioteca de libros especializados en temas de la cultura y la literatura latinoamericana, y también una beca, porque fui becado por la Universidad de Pittsburgh, donde estudié. Todo esto, digamos, me atrajo y finalmente me convenció de que tenía que cambiar mis rumbos en la vida y por eso decidí estudiar aquí, en Estados Unidos. ¿Y siempre estuviste enfocado en el tema de las escritoras, de la participación de la mujer, de la actuación de la mujer, o fuiste allá con otros, orientado con otro tema específico? Sí, no, en efecto, no desde el principio, más bien yo creo que el tema de la escritura producida por las mujeres surgió de la necesidad de entender, surgió de mi ignorancia realmente, debo reconocerlo así, surgió de la falta de respuestas que tenía en base a investigaciones previas sobre por qué en esta época, básicamente por qué no había mucha información sobre
quiénes fueron estas mujeres, qué hicieron, esto por un lado, ¿no? Y por el otro lado también lo que sí aparecía en autores hombres, varones, y que tenía que ver con sobre todo las formas de censura, de desprecio, también yo llamaría de violencia, violencia en la escritura, ¿no? Hacia las mujeres que se educaban, que escribían, que eran librepensadoras, digamos, consideradas así en ese Como momento. unos bichos raros de la época. Eh, digamos, claro, eran mujeres sujetas a una serie de estereotipos, de visiones negativas, básicamente porque la escritura, el ejercicio de escribir y mucho más de publicar esa escritura, que es lo que básicamente es la base de los periódicos, ¿no es cierto? Era una actividad considerada eminentemente, puramente masculina. Entonces, es una época en la que domina el modelo, digamos, de la mujer doméstica, ¿no? La buena hija, la buena madre, la buena esposa. Y entonces esta otra actividad, esta otra conducta, digamos, se puede ver el ejercicio de escribir y leer se pueden ver como formas de conducta social, ¿verdad? Como una forma de comportamiento humano. Que, digamos, nace obviamente de un proceso de educación superior. Entonces, estas formas de conducta humana, escribir o leer, eran consideradas como una especie de anormalidad en el caso de las mujeres. Entonces, por ejemplo, es el caso precisamente de cómo Juan Montalvo en la época piensa la existencia de ellas. Entonces, una de las cosas que me atrae de todo esto es ¿por qué la violencia? ¿Por qué la exclusión? Sí. ¿Por qué el silenciamiento tan fuerte que sufren, ¿no? Antes de que perdóname que te interrumpa, antes de que nos sigas contando, porque ya estás entrando en lo profundo de este capítulo, pero aún no sabemos qué es el tesoro del hogar. Aún no hablamos del periódico, qué ha pasado con esto, porque bueno, estamos hablando de tu libro, el capítulo 5, y aquí tú hablas acerca del silenciamiento estratégico y transgresiones en el tesoro del hogar, que fue el primer periódico femenino escrito en Guayaquil. Entonces cuéntanos, ¿qué pasó con este periódico? ¿Qué pasaba con Guayaquil? Un contexto, por favor, y de ahí ya continuamos. Entonces, claro, hacia eso iba. Entonces, era todavía un momento confuso para mí, porque yo lo que tenía era la perspectiva masculina de todas estas formas de censura, silenciamiento, pero no tenía realmente mucha claridad sobre quiénes eran estas mujeres, qué hicieron, cuál fue la importancia, digamos, de su producción en términos de literatura, de participación en la prensa. No tenía mayor idea de esto. Y entonces ahí sucedieron dos cosas que cambiaron mi perspectiva y que me permitieron escribir el libro que ahora sale publicado. La primera fue una investigación que hice con una investigadora, Alexandra Estudillo, para explorar la participación de las mujeres en la prensa de Quito y Guayaquil durante la segunda mitad del siglo XIX. Y la segunda cosa que me ayudó a entender más, digamos, la complejidad de todo esto, fue descubrir en Guayaquil, digo descubrir, en realidad sería encontrar, tropezarme, porque fue un encuentro fortuito, con El Tesoro del Hogar, un periódico que, digamos, me sorprendió de inmediato cuando lo vi por primera vez en uno de los archivos de Guayaquil, porque es un periódico que tiene como directora a una mujer y que está dedicado a las mujeres. Entonces, esto en términos de la producción de la prensa del siglo XIX es muy especial, ¿verdad?
un periódico escrito por mujeres, dirigido por una mujer, escrito para mujeres. Bueno, aquí los vecinos y vecinas me van a decir, pero bueno, los jóvenes además que nos escuchan, ¿no? Así, bueno, eso no es nada nuevo, ahora las mujeres pues están en otro, pero Dome, cuéntanos cómo era la sociedad en ese tiempo, qué pasaba para entender un poquito más por qué era tan raro encontrar esto. Bueno, justo como Juan Carlos lo estaba explicando, vivíamos en una sociedad patriarcal, una sociedad que la mujer estaba encargada, era el ángel del hogar, estaba encargada del espacio doméstico. Había una gran diferencia entre lo público y lo privado, lo doméstico y lo político, y la mujer estaba en la casa. Tenía que estar para ser buena esposa, buena madre, buena hija. No tener, si tenía una educación que sea limitada, que sea para las tareas del hogar, para ser buena madre, para ser una buena ciudadana, porque también estamos hablando del siglo XIX, la construcción de lo que hoy es Ecuador, del Estado-Nación, un siglo muy lleno de muchas tensiones entre el liberalismo, el conservadurismo. De las mujeres que habla aquí son católicas. Entonces, estamos hablando de una época con un sistema muy, muy patriarcal. Una época en la que sí, realmente que una mujer escriba estaba contra la norma de lo que una mujer debía hacer, porque una mujer debía estar en casa, ¿no? Y bueno, Guayaquil, ahí pasaba algo interesante en Guayaquil, al ser puerto, estábamos finales del siglo XIX. Había muchísimos avances, estaba el auge del cacao y una serie de eventos modernizadores interesantes que también permitieron una proliferación de escritos, no solo de mujeres, que fue la novedad, ¿no? Sino también esto en la prensa, ¿sí? Juan Carlos también lo menciona en su capítulo. La parte de la luz, de cómo llega, cómo intervienen también los bancos, una sociedad bancaria, burguesa, de donde pertenecen estas mujeres, ¿no? Quizá lo que habría que aclarar en esto, para complejizar precisamente la importancia, ¿no?, de esta publicación, es que en el siglo XIX las mujeres gozaban de la nacionalidad ecuatoriana, pero no de una ciudadanía política, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no? Porque no podían votar, así de simple. No, la Constitución no les daba el derecho a votar. Y de hecho, la Constitución de 1884, solo 3 años antes de que se publique el Tesoro del Hogar, su primer número es de 1887, esta Constitución, de hecho, lo que dice es que solo los varones pueden ser ciudadanos. Es decir, es una Constitución, la única en la historia del Ecuador, que de manera explícita prohíbe a las mujeres, excluye a las mujeres de una ciudadanía política, del derecho a participar en las elecciones, a ser elegidas, a ser candidatas, digamos, a tener derechos políticos. Entonces, esto efectivamente tiene que ver con el modelo doméstico de mujer que impera, ¿verdad? Pero esta realidad que sucede en lo político también puede verse en el ámbito de la cultura y de la escritura y del periodismo en este caso. Porque una de las primeras cosas que va a hacer el periódico del Tesoro del Hogar, enfrentando precisamente esta situación de falta de derechos, digamos, de exclusión en cuanto a la participación pública, ¿verdad?, de las mujeres, una de las primeras cosas que va a hacer es decir que se trata de un periódico, sí, de mujeres, escrito por mujeres, pero que no se va a meter en el debate político, que se va a limitar exclusivamente al ámbito de la cultura y de la familia, donde obviamente la mujer es la reina, es el centro,
es la buena madre, la buena hija, la buena esposa. Es decir, es un periódico que adopta necesariamente, digamos, legitima, adopta esta ideología, digamos, sexista, de discriminación, de falta de derechos hacia la mujer, como una de sus misiones, ¿no? Pero lo hace desde este gesto, digamos, de usar una suerte de silenciamiento, de autosilenciamiento, lo llamo yo, para evitar precisamente inmiscuirse en el ámbito de lo político. Entonces aquí ya se puede ver precisamente cómo, digamos, las mujeres que escriben sí y publican, efectivamente también lo hacen, pero su lugar es un lugar conflictivo. Su lugar siempre está en una situación inestable, ¿no? En que tienen que negociar con la censura, no pueden saben que pueden hablar, pero no pueden hablar de todo. Van a tener limitaciones en lo que pueden decir, y si no siguen, digamos, estas reglas del juego social, del juego político existente, entonces lo que van a sufrir es el acoso, la represión, la violencia frontal, ¿no? En la historia, por ejemplo, para contarles solamente, en la historia del periodismo femenino en América Latina, hay un caso muy fuerte, que es el de un periódico argentino en Buenos Aires, publicado en los años 50, se llamó Álbum de Señoritas, publicado por la argentina Juana Manso. Este fue un periódico radical, que no tuvo peros, no dijo las cosas claramente, habló de la exclusión directamente. Llegó a publicar únicamente 8 números, y después de eso se cerró. ¿Esto en qué años pasó? Esto me parece que fue Álbum de Señoritas desde 1853, 52, estos años. Era anterior. O sea, en esa época en otros países ya había mujeres que escribían. Entonces me imagino que por la influencia del puerto guayaquileño ya llegaban estas tendencias de que las mujeres estaban escribiendo. Pero aquí llegó con digamos, con esa tendencia de el autosilenciamiento que tú nos comentas, ¿verdad? Tú habías mencionado 2 periódicos, al de Argentina, al de Río de Janeiro, en este capítulo. Pero esos periódicos también, las mujeres estaban autosilenciadas, o era una cuestión de la época. En esos también encontramos... Claro, la censura existía, ¿no? A lo largo, digamos, de toda la región latinoamericana, en términos de negarle a la mujer participación política y de, digamos, afirmar fuertemente este rol doméstico. Básicamente, una de las razones que yo encuentro para esto es porque las naciones latinoamericanas surgen, digamos, sí, hablando de independencia, hablando de... hace poco ustedes hablaban de esto, ¿no? Hablando precisamente de la separación de España, la autonomía y todo esto, pero el modelo que se usa, el modelo que sirve de base para la construcción de estas naciones, de estas nuevas repúblicas, es un modelo afianzado en la familia patriarcal, ¿no? Es decir, es un modelo en el que las figuras de autoridad, las figuras de poder, son siempre figuras masculinas. Y la base de la familia, el padre, ¿verdad? Entonces se extiende, como figura de autoridad, se extiende a otros escenarios que son también sociales, políticos, ideológicos, educativos. Entonces es como un castillo de naipes, en realidad, en cierta forma, ¿no? Porque en la base de la construcción nacional tienes a la familia, y la base de la familia, el sustento de la familia, precisamente es la madre, que es la buena educadora,
doméstica, ¿no? Buena mujer, buena esposa, buena hija, etcétera. Y entonces, si este rol doméstico cambia, se viene abajo toda la estructura. Es un quiebre a esa estructura nacional, familiar, estatal, que se sustenta en la domesticidad de la mujer. ¿Puedes mencionarnos lo de Juan Montalvo ahí? Justo, te cuento, te hago un paréntesis ahí, te cuento que en la tarde estuvimos leyendo el capítulo 5, nosotras hicimos nuestra tarea. Entonces con Fer estuvimos leyendo el capítulo 5, cuestionándonos, haciendo muchas preguntas entre nosotras, enojándonos también, sintiéndonos felices, porque en realidad es un capítulo para nosotras como mujeres lleno de emociones. Sobre todo la parte de Juan Montalvo, porque lo leímos algunas veces y decíamos, no puede ser que se lo ponga como ícono después de lo que estamos leyendo. Cuéntanos, ¿qué es lo que, porque es una mirada, la que él tiene es un ejemplo de lo que se creía de la mujer en este tiempo? Claro, él representa, digamos, la defensa de esta mujer doméstica. Obviamente como un hombre ilustrado, católico, no puede aparecer como un bruto de forma pública, así que igual que Juan León Mera, que estaría en otra línea ideológica, pero igual que él defiende la educación de la mujer. Ninguno de estos ilustrados, de estos hombres educados del siglo XIX, va a defender a mujeres ignorantes, ¿verdad? Mujeres incultas. Se busca la educación de la mujer, pero el tema no es tanto si se defiende o no la educación de la mujer, sino los límites que tiene esta educación. Entonces, ese es el punto en el que tanto, me parece a mí, intelectuales conservadores como Mera o liberales como Montalvo, tienen un acuerdo implícito. Estos límites tienen que ver con la participación pública y política de las mujeres. Es una educación para ser mejores madres. Es una educación doméstica. Es una educación que les sirva a ellas para cultivar las virtudes, dicen ellos, ¿no? No las ciencias. No los conocimientos no los conocimientos científicos o relacionados a la vida política, digamos. Precisamente entonces, tú empiezas este capítulo, perdona que te interrumpe, con una frase tiene ahí su firma de autor, que dice: aquí una mujer no puede estudiar, no puede hablar de historia, de literatura, de poesía, de nada sin correr el riesgo de que la califiquen de pedante, de cándida, de empalagosa y de bachillera. Cuéntanos quién es esta autora. Es Dolores R. Miranda, firma, ¿no? Claro, la digamos, señorita. Si recuerdo bien, este es en realidad una nota de prensa que aparece publicada en Ambato. Se refiere a la situación que viven las mujeres en Ambato. Esto es en el último cuarto del siglo XIX. Y el autor, me parece que es autor o autora, autora, contrasta esta situación con lo que sucede en la costa, precisamente, donde también hay una presencia de mujeres educadas, mujeres que han llegado a cultivarse en las letras, pero que, digamos, al participar de forma pública, más bien han encontrado una aceptación, una suerte de admiración y de digamos, valoración de esta actividad. Entonces, claro, ahí hay, por ejemplo, un tema interesante para explorar que tiene que ver con lo regional y la participación pública de las mujeres en esta época. Esta participación no fue la misma. De hecho, hasta donde yo conozco, y es lo que me he atrevido a decir en este libro, este primer periódico de mujeres, El Tesoro del Hogar, fue publicado en Guayaquil de forma solitaria. No hubo ninguna otra publicación de mujeres en el Ecuador de aquel entonces. Esto significa que en la sierra no se llegó a publicar tampoco
un periódico de mujeres. Y aquí ¿Por qué va, no? ¿Verdad? claro. ¿Por qué? Entonces, en este capítulo yo trato de explorar precisamente estos procesos de modernización en lo económico, en lo material, en el desarrollo de la prensa guayaquileña, que son como un caldo de cultivo, como una suerte de digamos, de contexto material que facilita, que favorece la participación de las mujeres a nivel público y en la prensa específicamente. Ah, pero, digamos, esto tendría que ser contrastado mucho más y explorado mucho más con lo que sucedía en la sierra, precisamente, ¿no? Em, Aquí hay unas la cosas. participación pública de las mujeres en la sierra, Claro, en la hay prensa. algunas cosas interesantes y es eso justamente. Quito como capital, Guayaquil como puerto. ¿Quiénes eran estas mujeres, no? Las Tenia la Riva de Yona, no ha sonado el nombre hasta ahora, ya mismo nos quedamos sin tiempo. ¿Y quién fue? Pues la editora, fundadora, madre, padre y todo, porque aquí hay una discusión fuerte y está el hecho de que por un lado está ella editando este periódico, editando un periódico para cierta clase social que decía, ¿no? Una mujer, ¿para quién iba dedicado esto? Para una mujer afrancesada, ilustrada, católica, perteneciente a una clase urbana económica privilegiada, y para quien la literatura y la poesía probablemente eran tan importantes como tocar el piano o vestirse a la moda. Entonces, ¿y qué pasaba, no? Con estas otras mujeres de analfabetas, indígenas, negras o simplemente trabajadoras. Para ellas no estaba este periódico. Entonces, sí hay una parte para quién estaba, en qué contexto se desenvolvían ellas y se publicaban y había también lo que tú dices, no romantizar esta sororidad literaria de aquí también, qué es lo que estaba pasando con todas ellas. Y bueno, también está la otra parte, ella como mujer editora, escritora, que se daba cuenta que no podía ser editora, escritora y todo, y también madre, que era lo que defendía como primordial en su periódico, porque su periódico les daba tips de belleza. Era un instructivo para ser buenas mujeres de la época, madres de familia y también para la familia, el instructivo para la familia, ¿no? Decirles qué hacer. Porque a mí me sorprende también, Juan Carlos, mucho el título que tiene El Tesoro del Hogar. Dice, Semanario de Literatura, Ciencias, Artes, Noticias y Modas. Pero tú le escuchas este título que le dan a este semanario y es como que wow, o sea, hay contenido, pero la realidad no es esa. Bueno, claro, estamos hablando de una editora muy compleja en su identidad personal, porque además es peruana, es una inmigrante, es una exiliada en el Ecuador, casada en segundas nupcias con el poeta Numa Pompilio Yona. Y además que que trae toda una historia, un bagaje de contactos, conexiones, relaciones con varias escritoras importantes latinoamericanas, con las cuales incluso aprende a escribir ella misma, como la argentina Juana Manuela Gorriti, que también participa en El Tesoro del Hogar. Entonces, se trata de una publicación internacional, cosmopolita, de aliento, digamos, de aspiraciones y expectativas muy grandes, muy altas, ¿no? Porque es una publicación que llega a difundirse, a propagarse en otros países, y esto se puede ver también en las notas que recibe el Tesoro del Hogar de sus suscriptores internacionales. Entonces, tiene este vuelo, digamos, tiene este formato cosmopolita, ¿no? Muy fuerte. Y sin embargo de esto, claro, tienes este otro lado que es el de defender ciertos valores tradicionales de la mujer, sin los cuales, sin esa defensa, el periódico hubiera sido cerrado, además, ¿no? Pero aquí lo interesante, me parece una de las contradicciones que yo trato de pensar en este capítulo,
es precisamente cómo está en contradicción, por un lado, las mentalidades y la práctica social efectiva. Es decir, por un lado tienes esta mentalidad, estos valores, estos ideales masculinos de una mujer doméstica, que la propia Lastenia Larriva trata de defender de alguna forma, pero por otro lado tienes una práctica modernizadora de ella misma como correctora de textos, editora del periódico, publicista de su periódico, que la pone en un orden completamente distinto al de su propia visión ideológica. Entonces, hay un momento de choque, ¿no? Ese momento de choque, de contradicción, es también el que sufren muchas escritoras en esta época, y es probablemente un conflicto que continúa hasta ahora, porque para muchas mujeres un conflicto actual, contemporáneo, es muchas veces preguntarse qué es más importante, si su profesión o su familia. Y a veces las condiciones de vida les ponen esto como un dilema, ¿no? Como un momento contradictorio en que tienen que decidirse entre desarrollar una carrera profesional o dedicarse a la maternidad. ¿Y qué hacen? Pero entonces es interesante ver que este no es un dilema de ahora, este es un dilema que viene ya del siglo XIX y que lo sufren estas primeras mujeres profesionales que escriben, digamos, de una manera más o menos profesional, de una manera más o menos constante en la prensa ecuatoriana. Sí. Ay, me quedé ahí toda pensativa. Analizando ahí, indignada. Es mucha información. Sí, escate de esto. Digamos, en ese punto es interesante precisamente encontrar estos momentos de conflicto que siguen siendo conflictivos en la actualidad. Claro que por sí. Decirlo así. Suena muy redundante, pero bueno, lo pongo así. Esta conflictividad que continúa, ¿verdad? Esta conflictividad que no es la misma, pero no está todavía del todo resuelta, digamos. Precisamente en nuestras conversaciones así con Dome, previas a esto, le decía, Dome, pero esto sigue pasando hasta ahora. Por eso todavía siguen habiendo estas revistas de ese tipo de contenidos en la actualidad. No voy a decir nombres, pero sabemos que salen del puerto. Estas revistas siguen manteniéndose y siguen teniendo este contenido así de que hacer, o sea, que te dicen cómo tendría que ser la mujer actual, femenina, que no se involucre en temas de políticos y ese tipo de cosas. Todavía sigue pasando y todavía son revistas que son producidas desde Guayaquil. Entonces la historia se mantiene. Y son, conversábamos con la Fer, y son revistas que ahora, en 2024, nos hablan sobre nuestros cuerpos, sobre cómo ser madres, cómo ser esposas. Ahora, lo seguimos viendo a este 2024. Entonces sí es como interesante darnos cuenta de una historia de larga duración. También está la otra parte, ¿no? De Lastenia Larriva. Claro, en medio de sus desencuentros, muchas veces ella se justifica, tú lo mencionas, tuve faltas de ortografía, lo siento, estaba atendiendo el hogar. Entonces, o esta labor de los laureles del periodismo que tanto anhelaba, porque también es súper fantabulosa ella, porque sueña en un Louvre de Guayaquil cuando la descripción estaba aún casitas de palo, que es lo que estaba pasando con Guayaquil en realidad, pero ella estaba en una ciudad parisina y estaba toda emocionada, entusiasmada en su mundillo. Pero también en ese mismo tiempo estaba Dolores Ventimilla, Marieta de Ventimilla, mujeres que fueron muy directas, muy frontales, que no tuvieron miedo o sea, que no se silenciaron, que no siguieron la norma, que no hablaron del hogar y de todo esto, pero ellas no fueron publicadas en este periódico. Cuéntanos.
no fueron. Claro, digamos, hablar de las mujeres escritoras en esta época es hablar de un abanico, si se puede decir así, de un arco iris de distintas posiciones y tendencias, tendencias de tipo político, tendencias de tipo ideológico. No todas estas mujeres pensaban de la misma manera, es así. Am, y sin embargo, en un periódico católico, más bien de tinte conservador como este, lo que me ha interesado pensar a mí son los claroscuros, porque es muy fácil, y esto, digamos, ha sido una de las obras, en cierto sentido, una de las herencias de la visión liberal, ¿no? De acusar a la ideología católica de conservadora y retardataria. Y entonces, más bien, yo lo que hago en mi libro es mostrar una situación mucho más compleja en que existe un catolicismo modernizador, modernizante, progresista, y por otro lado existe una visión liberal, como la de Montalvo, que es muy sexista y muy tradicionalista. Entonces, en un periódico como este, del Tesoro del Hogar, precisamente es nada menos que la Riva de Llona, la escritora católica, religiosa, la que le escribe un poema a Zoila Ugarte de Landívar, augurándole éxitos en su vida futura, diciéndole que antes que ninguna otra escritora, el alma suya, el alma de la Riva de Llona, había adivinado el genio en el que se convertiría a Zoila Ugarte. Y Zoila Ugarte, precisamente, solo diríamos tal vez, ¿a qué distancia estará? A unos 14 años de distancia del Tesoro del Hogar, va a ser precisamente la directora de la revista La Mujer, la primera revista feminista del Ecuador. Entonces, sí, hay estas dimensiones conservadoras, tradicionalistas, pero otra vez el terreno en el que pisan estas mujeres permite, digamos, hacer una lectura mucho más compleja, porque el mundo en el que viven es complejo, porque las contradicciones que viven son complejas, porque no existe, digamos, me parece a mí, o al menos me parece que es una equivocación crear un esquema rígido para simplemente encasillarlas y ponerlas, ¿no?, del lado conservador o del lado liberal, del lado, digamos, patriarcal o del lado de el feminismo. Es más complejo que eso. Así es. Entonces, sí, ese es uno de las temas también que yo discuto en mi libro, tratando de pensar cómo precisamente la defensa de los derechos de la mujer no tiene únicamente que ver con luchas feministas. Existe una defensa de los derechos de la mujer que no se extingue, que no se limita al feminismo, y que en este caso histórico tendría que ver con la participación modernizante, pública, a veces crítica también, de un grupo de mujeres católicas. Y bueno, y rescatando también en nuestros análisis de ahí con Dome, decía, no, es que es hermoso que la mujer haya podido en ese tiempo tener un periódico y fue oculto y ahora se saca recién a la luz, pero yo más crítica y digamos, así que nada, decía, Dome, pero el contenido que tiene este periódico, o sea, tampoco las feministas que van a sentirse muy felices por este hecho. Le digo porque claro, simplemente fueron un instrumento de una mujer que tenía posibilidades para poder hacerlo, pero el contenido era servil para el patriarcado todavía, ¿no? Sin embargo, sí, hay muchos análisis, muchos puntos de vista con estas, digamos, estos descubrimientos, vamos a llamarlo así, ¿no? Respecto a la investigación que tú haces, es muy, muy grato también saber que a pesar de todas estas tendencias,
hubieron estos espacios también, que las mujeres pudieron salir con esto y sobre todo que se ha sacado a la luz ahora. Te voy a hacer una pregunta porque tenemos ya 2 minutitos para terminar. A pesar de que nos dijiste bastantísimo, pero en manera de conclusión, ¿cuál crees que fue el legado más significativo en el Tesoro del Hogar en el desarrollo de la participación pública de la mujer ilustrada católica en el siglo XIX en el Ecuador? Creo que lo más importante es haber abierto este espacio de participación desde las mujeres, para las mujeres ilustradas, dentro de un espacio, sí, de élite en la cultura y limitado, restringido también a una ideología católica que tendía a ser conservadora, pero que con todas esas limitaciones, con todas esas restricciones, permitió la publicación de un periódico que fue un proyecto editorial, digamos, maravilloso, cosmopolita. Se internacionalizó. Sí, de gran aliento, ¿no? Que se extendió a lo largo de 6 años al menos, donde muchas publicaciones muchos periódicos, digamos, duraban apenas meses, y que dio acogida a muchísimas escritoras de la época, como he dicho, entre ellas, por ejemplo, a la misma editora de la primera revista feminista del Ecuador, La Mujer. Entonces, abrir este espacio de participación pública, posibilitar la conexión de todas estas mujeres librepensadoras, católicas, educadas, y también más tradicionales y conservadoras en ciertos casos. Haber permitido este espacio de participación fue lo más importante. Fue probablemente lo que muchas de ellas tomaron nota, ¿no? Y en esto habría que, digamos, seguirle el hilo, ¿no? Cómo entonces un periódico así influencia, tiene resonancias en la misma prensa feminista del siglo XX, por ejemplo. Sí, justo eso le decía yo a la Fer, de esta parte del feminismo como tal. Bueno, ya nos dimos cuenta que no es que se abordan temas feministas, pero sí da paso a que las mujeres empiecen a escribir. Por eso mismo, emergencia y silenciamiento están ahí en 2 lados. Algo súper genial que haces en este capítulo es que pones una fotografía de la Academia Real Española de 1894. Bueno, ahí están estos hombres ilustradísimos, escritores. Y después, no hay foto obviamente, pero en listas, ya no les terminé de contar, llegué a la 15. Pero en listas más de 15 mujeres, que son obviamente muchísimos más de los varones que están en esa fotografía. Y lo importantísimo de aquí es que existieron escritoras en el siglo XIX. ¿Y qué pasaba? ¿Qué nos ha pasado a todos en el colegio? Yo como profesora también, y es que nos han enseñado y hemos enseñado que no existen escritoras. No hay escritoras. Entonces, más allá de este contenido que sí, patriarcal, está su poesía, está lo que ellas pensaban, está la forma literaria de ellas que llegaron a ser grandes, ¿no? Entonces, existieron escritoras y resisten las escritoras mujeres. Y eso es todo porque ya se nos acabó el tiempo. Juan Carlos, muchísimas gracias por compartirnos todo este conocimiento, todos estos análisis en base a tu investigación. Nos gustaría también invitarte para poder seguir desarrollando más temas al respecto, y tenemos que despedirnos agradeciéndote y dándote saludos a la distancia. Y bueno, muchas gracias también por el tiempo, por las preguntas, por el interés. Muy contento de haber participado en su programa.
Muchos éxitos. Muchas gracias, Juan Carlos. Esto ha sido todo, vecinos y vecinas. Espero que se hayan emocionado e inspirado también para seguir leyendo este tipo de temáticas y muchas más. En este capítulo que terminamos hoy de La Historia Te Cuenta en la 106.5 FM, la de Riobamba. Qué gusto, vecinos y vecinas. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias, compañeros. Gracias. Sí, Chao. gracias. Gracias. Por hoy termina. La historia te cuenta. Seguiremos conociendo toda la riqueza cultural y patrimonial que posee nuestra. Por hoy termina. La historia te cuenta. Seguiremos conociendo toda la riqueza cultural y patrimonial que posee nuestra.